Discúlpeme por un momento. Well, hello. My name is Hola, Josiah. mi nombre es Josías. Chris Wright fellow asked me to tell Ese señor, el Chris Wright, me pidió que les cuente una historia. Soy Josías. He sido un seguidor de Jesús por muchos años ya. Antes de eso, primero fui un seguidor de Juan el Bautista, y mi amigo Gedeón y yo fuimos al río Jordán para escucharle este señor Juan, y todo el mundo ya iba a escucharlo. Entonces escuchamos su mensaje y nos dijo que Dios va a venir y el reino de Dios va a llegar y tenemos que prepararnos y teníamos que arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y empezar a caminar en el camino de Dios. Gedeón y yo pensamos, sí, estamos de acuerdo. Entonces lo hicimos. Nos confesamos nuestros pecados, fuimos bautizados por Juan en el río Jordán. Seguimos regresando a escuchar a Juan. Y Juan se fijó en nosotros y nos dio un trabajo de ayudar a ordenar la multitud, porque todo el mundo venía a escucharle a Juan. Era como un avivamiento nacional, más o menos. Gente venía de todo el país, querían escuchar, gente rico, había prostitutas, recaudadores de impuestos, todo el mundo venía. Todos confesaban sus pecados y siendo bautizados por Juan en el río Jordán. Y Juan nos decía que Dios va a venir, Dios va a venir. Juan hablaba y actuaba como un profeta, como los profetas que hemos escuchado de las Escrituras, Elías. Pero no habíamos recibido un profeta en Israel por unos 400 años. Y parecía que Dios nos había enviado un profeta. Nos estaba hablando las palabras de Dios. Tanto un profeta era que algunos decían, tal vez Juan es el Mesías, tal vez es el ungido de Dios. Y Juan decía, no, yo no soy el Mesías, solo soy el mensajero para preparar el camino para quien viene. Y ahí un día, uno de los parientes de Juan, un hombre se llama Jesús de Nazaret, llegó. Juan lo reconoció. Juan sabía que eso era la persona de quien él había estado hablando. Y Jesús pidió que Juan lo bautizara. Juan estaba un poco preocupado. No, tú debes estar bautizando a mí. Pero Jesús dijo, no, por favor, me puedes bautizar. Jesús quería ser una de nosotros, una de la multitud. Quería ser una de nosotros, bautizados como nosotros. Entonces Juan bautizó a Jesús. Después de eso, Juan dijo, sigue a Jesús. Él es el Mesías. Él va a ser engrandecido. Yo voy a desaparecer, voy a menguar. Entonces, seguimos a Jesús. No abandonamos a Juan. Juan era nuestro maestro, éramos sus discípulos. Le amamos a Juan. Particularmente después que le pusieron en la prisión, en la cárcel. Juan estaba en ese lugar horrible, oscuro, asqueroso, frío. Había ratas, hay mucha gente enferma. Y Juan fue torturado, pegados. Herodes era muy malvado con las personas. Juan nunca era gordo.
las cosas que él comía en el desierto, pero Juan estaba en la cárcel. Entonces Gideón y yo pasamos nuestros días siguiendo a Jesús y otros días visitamos a Juan en la cárcel, llevándole ropa, abrigo, agua. Un día estuvimos en esa multitud cuando Jesús llegó a un pueblo que se llamaba Naín. Y fue un día terriblemente triste. Nos dimos dar cuenta al acercarnos allí, porque había toda una multitud alrededor y todos estaban sollozaban, gritando. Y entonces preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Y ellos apuntaron a un hombre que estaba cargando una camilla y se veía un cadáver. Y dijeron que eso era un funeral. Y entonces allí vimos al lado de ese cuerpo esta mujer llorando, gritando, y nos dijeron, mira, este es el hijo de esta mujer. Y este es su único hijo. Y ha muerto. Y lo peor de eso es que a solo unos meses su esposo murió hace poco. Entonces realmente es una viuda y ya no le queda a nadie. Entonces vimos esa situación porque Jesús estaba profundamente conmovido, estaba con las lágrimas en los ojos cuando se acercó a esa mujer y le dijo, no llores. Y nosotros pensamos, qué cosa más extraña para decir. Era una persona que ha perdido a su hijo y a su marido, ¿cómo que no llores? Pero de manera Jesús, él le siguió mirando a los ojos y se calmó, dejó de llorar. Y entonces fue hacia el hombre que estaba llevando la camilla y tocó la camilla y le dijo al chico que todos sabíamos que estaba muerto. Le dijo, levántate. Y el chico se sentó. El hombre estaba tan asustado que dejó caer la camilla. Y después se sentó y Jesús lo sacó de la camilla, lo levantó, el niño empezó a hablar, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Porque está todo el mundo llorando. Y Jesús lo llevó de vuelta a su madre y se abrazaron. Y toda la multitud estaba en shock, en silencio por unos segundos. Y entonces alguien gritó, es un gran profeta. Jesús es un profeta que ha vuelto. Dios ha traído a ayudar a su pueblo. Y todo el mundo empezó a gritar, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y nosotros empecé. Eso es exactamente lo que Juan nos había dicho. Que su padre había dicho cuando él había nacido. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Entonces lo que querían decir era que, por supuesto, y si Dios era el que tenía poder para resucitar a los muertos, entonces solo un gran hombre de Dios, como digamos Elías o Elí, que resucitaron a muertos en la Escritura, solo un gran hombre de Dios, que tenía el poder, el poder de Dios, podía realmente tener ese poder. Si Dios lo estaba haciendo otra vez, entonces Jesús era un gran profeta. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Wow. Entonces nosotros nos volvimos a donde estaba Juan para la prisión para contarnos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. Y Juan estaba, sorprendido. Estaba, diciendo, bueno, vale. Pero era extraño porque parecía que en un sentido no estaba muy seguro. Parecía un poco confundido. A ver, podía decir simplemente que estaba sufriendo. Pensó que le acaban de golpear otra vez, entonces seguramente tenía mucha hambre. Pero había algo que no sabía cómo reaccionar. Decía, bueno, tiene que ser un gran profeta si realmente puede resucitar a un muerto. ¿Pero es realmente el Mesías? ¿O es que es solo otro que se hace pasar o que está antes del Mesías? Un predecesor. Realmente cuando yo crecí, mi padre dijo que iba a ser un gran profeta y que Dios iba a venir a ayudar a su pueblo. Pero eso fue hace 30 años. Y si realmente Él es el Mesías, ¿por qué no nos ha rescatado a su pueblo? ¿Por qué no está viniendo a traernos redención y salvación y hacer que ocurran cosas? ¿Por qué no me ha sacado de esta prisión?
Estaba tan confundido, nada parecía estar ocurriendo, cambiando. Entonces se sacudió un poco la cabeza y dijo, bueno, está bien, ustedes dos. Josías y Gedeón, creo que vuelvan a Jesús y creo que le preguntan, ¿tú eres el uno que ha de venir o tenemos que esperar a otra persona? ¿Se lo recuerdan bien? Luego repítelo conmigo. ¿Eres tú el que ha de comer o tenemos que esperar a otro? Ok, eres tú. Ok, está bien, tú de acuerdo. Ok, vale, muy bien, me lo recuerdo. Okay, oye, nos fuimos para encontrarnos con Jesús. Dos hombres en una gran misión. Y todo depende de realmente esa respuesta. No fue difícil conseguir a Jesús. Siempre había una multitud donde Él estaba. Entonces lo conseguimos en un tipo de campo. Había unos olivos, unos cuantos arbustos y había gente alrededor. Y Jesús estaba simplemente desplazándose entre ellos, hablando con ellos, poniendo su mano sobre un hombro, hablando a otro, abrazando a otro hombre por ahí. Y a veces tomar la mano de alguien, la cabeza de alguien, para que abriera sus ojos, para que pudieran ver, como que eran ciegos. O tocaba sus orejas y por la primera vez en su vida esa persona podía escuchar a los pájaros cantar. O un niño que nunca había podido hablar desde su tierna infancia, podía abrir sus labios y podía hablar a su padre y a su madre. Y entonces, más allá, había toda una conmoción de gente gritando y ya ve que estaba justamente poseído con el demonio. Y Jesús iba allí y le pedía a ese demonio que se fuera. Y la persona se calmaba. Era increíble, maravilla. Increíble. Alguien debería escuchar esa historia, realmente. Increíble ver algo así. Pero realmente no íbamos a atrevernos a interrumpirlo, porque realmente esas personas tenían necesidades. Pero después, hacia el final del día, que se hacía mucho calor, Jesús tomó una pausa, se sentó sobre una roca bajo un árbol. Y sus discípulos también le trajeron pan y agua para que bebiera. Entonces, bueno, nos armamos de coraje y nos llegamos hacia él y dijimos, bueno, disculpa, venimos de Juan, ¿no? ¿Te acuerdas? Tu primo que está en la cárcel. Sí, sé que está en prisión. Bueno, nos dijo que preguntáramos, ¿eres tú el que hay de venir, el Mesías, o deberíamos esperar a alguien más? Y tengo que decir, realmente no estaba muy seguro que cómo iba a responder Jesús, de que si me molestar. Iba a decir, claro que lo soy, ¿no ves mi aureola? O mejor tenía una de estas cosas que ustedes tienen ahí, ¿eh? ¿No? Jesús de Nazaret, real, Mesías de real. Pero no lo tenía. No lo hizo. No dijo que era una pregunta tonta. Solo se puso de pie. Y puso sus manos sobre nuestros hombros y nos dio la vuelta para que nos dijo, miren lo que está ocurriendo aquí. ¿No ven? ¿Qué ven? ¿Qué oyen? Pero ves que hay gente feliz, vemos padres con sus hijos, vimos gente utilizando sus piernas de nuevo y usándolas y poniéndolas a prueba. Y dijo, vuelve a la cárcel y dile a Juan lo que has visto, lo que estaba ocurriendo. Sentimos un poco decepcionados, un poco como desilusionados. Después de lo que habíamos visto en Naín, y Juan no fue convencido en ese momento, entonces, ¿qué iba a convencer ahora? ¿Por qué Jesús no podía dar una respuesta clara? ¿Tú eres o no eres el Mesías? ¿Sí o no? Pero no lo hizo y no quiso hacer. O parece es lo que nos pareció a nosotros. Obviamente no discutimos. No fue una muy buena idea discutir con Jesús. Habíamos fijado en eso. Cada vez que alguien empezó una discusión con Jesús, no le terminó bien. Entonces volvimos a Juan y dimos el reporte,
le contamos qué había pasado. Y le dijimos, bueno, Jesús realmente no nos había dado una respuesta como muy clara. Y sentimos un poco así como patéticos por no haber insistido un poco más. Pero, ¿cómo puedes discutir con Jesús? Bueno, Juan estaba con la cabeza abajo y parecía como desilusionado, un poco como desesperanzado. Si había esperado que Jesús le iba a rescatar de la prisión, ya se fue esa esperanza. Pero después miró, levantó la cabeza y dijo, ¿es todo lo que dijo Jesús? Todavía no exactamente, contestamos. Pero el resto de lo que nos dijo es que miráramos lo que podemos ver por nosotros mismos. Sí, pero ¿qué dijo Jesús actualmente? Persistió Juan. Contesté tratando de recordar las palabras exactas de Juan. Dijo, regresa y dar el informe a Juan, lo que tú has visto y escuchado. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, quienes tienen lepra son limpiados, los muertos son resucitados y las buenas noticias están siendo proclamados a los pobres. Y podemos ver todo eso por nosotros mismos. Juan nos miró por unos momentos. Y ahí empezó a nacer una gran sonrisa a través del dolor, en la oscuridad de esa cárcel. Podía ver el blanco de sus dientes y los ojos brillando en una gran sonrisa. Empezó a reír y a reír a carcajadas. ¿Qué dice? ¿Qué preguntamos en sorpresa? ¿No entienden? ¿No se dan cuenta que Jesús, lo que Dios está haciendo? Está citando a Isaías. Está recordándonos del pasaje de Isaías. Típico de Jesús. Siempre tiene que unir los puntos con las Escrituras, dice. Y después Juan, cuando dejó de reír, Juan conocía la Escritura. Muy probablemente tenía todas las Escrituras en su memoria y su voz temblaba, pero muy triunfante decía, digan a los que de corazón temeroso sean fuertes. No tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución, vendrá a salvarnos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Dijo. Y ahí añadió, es Él. Él es el que ha sido prometido. El que Dios prometió, el que había de venir, del Mesías de Dios. Yo tenía razón. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos unimos con Él a alabar y nos reímos juntos y empezamos a cantar un salmo de alabanza juntos. Pero luego me vino una idea en la cabeza. Hasta en ese momento. Eso decía de Isaías, decía que dijo Juan, decía, tu Dios va a venir. Y entonces todas estas cosas empezaron a pasar. Entonces, si Dios ha prometido lo que Él dijo que iba a hacer ahora y que Jesús lo está haciendo, entonces, ¿quién es Jesús? No es solo un gran profeta, aunque obviamente lo es. No es ni tan simplemente el Mesías de Israel que Dios prometió enviar. No.
tu Dios va a venir. El Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel el mismo, está en medio de nosotros. Eso me dejó sin palabras. Eso era difícil de asimilar. Siempre pensar en eso. Le digo, mira, Gedeón, y le dije, mira, tenemos que hablar con los discípulos de Jesús y me decían tan sorprendidos como nosotros. Era tan difícil de realmente que eso encajara en nuestras cabezas. Pero cuanto más mirábamos a Jesús y cuanto más escuchábamos sus palabras, más nos quedaba claro que Él era y decía y hacía solo cosas que Dios podía hacer. Cuando Jesús decía, yo les digo, era como si Dios mismo estaba hablando. Cuando Jesús diría uno al otro, tus pecados han sido perdonados. Y nosotros sabemos que habían sido perdonados, pero solo Dios puede perdonar el pecado. Y entonces, como los discípulos nos dijeron que ese día en que Jesús, que estaban ahí en Galilea, en el lago de Galilea, y que empezaron a estar toda su tormenta, que el barco estaba a punto de caerse, y pensaron que, bueno, vamos a ahogarnos aquí. Y Jesús simplemente se puso de pie en el barco y dijo, sí, callad. Y los vientos se pararon y las olas completamente disminuyeron. Y nosotros dijimos, ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas lo obedecen. Y entonces me vino esa idea. Recuerde lo que Juan seguía diciendo una y otra vez. Cuando la gente preguntaba quién era él, Juan decía, mira, este que soy yo, y él citaba a Isaías. Yo soy solo una voz gritando en el desierto. Que hagan camino del Señor, preparando el camino del Señor. Pero Juan había preparado el camino para Jesús. Entonces Juan preparó el camino para Jesús y era la voz, si era la voz preparando para el Señor, entonces ¿quién es Jesús? Entonces una y otra vez nos pusimos a reflexionar una y otra vez. Pero lo sabíamos al final, que Dios había mantenido su promesa, que el reino de Dios había llegado, porque Jesús estaba aquí. Y que el reino de Dios había venido de todo tipo de maneras pequeñas y sorprendentes, pero ahora sabíamos que al seguir Jesús significaba pertenecer a Dios, significaba vivir en el camino del Señor. Caminar con Jesús sería caminar en el camino que Dios había puesto, tal como la Escritura nos había mostrado. En el arrepentimiento, en fe, en obediencia, como los hacen los verdaderos hijos de Israel, caminando en el camino de Dios. Entonces volvemos a aquel día cuando fuimos a la prisión con Juan. Fue un momento tan increíble. Estamos tan animados, estamos tan contentos de ver a Juan animado y de escucharlo reír por la primera vez y ver su cara sonriendo y sabiendo que Jesús era el Mesías y el Señor había sido preparado. Realmente fue un consuelo para él en la prisión y ha sido tanto una alegría, realmente algo que nos animaba en la fe. Juan nos mandó, nos llevó al arrepentimiento, nos animó al arrepentimiento y nos presentó a Jesús como el Mesías y el Señor. Y el reino de Dios estaba en medio de nosotros y nosotros teníamos fe y tenemos esperanza. Pero no todas nuestras esperanzas tuvieron un golpe duro, solo unos meses después. Cuando nuestro maestro Juan acabó con su cabeza en un plato, una bandeja, llevado por esta mujer bailarina, y que se lo pedido por su mujer en aquel palacio de Herodes. Y solo unos meses después de eso, Jesús, nuestro maestro, acabó con sus manos y sus pies clavados en la cruz. Ambos los maestros fueron asesinados
violentamente. Y esos fueron los dos maestros en los cuales teníamos nuestra esperanza, a responder a Juan y creyendo a Jesús. ¿Cómo puede sobrevivir tu fe cuando hay un golpe así? ¿Cómo puedes tener esperanza cuando realmente esperabas en el reino de Dios? Pero parece que el reino de Herodes y su poder, el poder de Roma, es el que ha ganado y que se ríen en tu cara. ¿Cómo puedes sobrevivir esa esperanza cuando pasan ese tipo de cosas? Usted le voy a decir una cosa. Esa es la mejor parte. There are two things that kept us going. Two things that gave us hope and still do. Dos cosas que nos dio Hope that will not esperanza be y destroyed. sigue esa esperanza. Here's the first. La primera, God raised Jesus Dios from the levantó a dead. Jesús de la No muerte. kidding? He did. No es A chiste. few days after his crucifixion, some of his Unos pocos disciples días told us después that they'd de su seen him, crucifixión, they'd touched him, sus they'd discípulos eaten nos with him. contó cómo le habían Fantastic. visto, I mean, tocado, somebody needs to comido write con those stories Jesús. down as well. I mean, it was amazing what they were saying. Realmente deben Jesus is escribir esta alive. historia. Jesús estaba And then, you know vivo. what? Y después, Gideon and ¿saben me, qué? we saw him Gedeón y yo le vimos nosotros mismos un día, along with a big crowd. There were con about una multitud 500 de other unos people. 500 And we were personas. there. Estuvimos We ahí. saw Jesus Vimos a more Jesús alive más vivo even on that day when we'd first met him and asked que him el that primer question. día que le habíamos conocido And I remember y thinking, preguntado oh, nuestra I wish pregunta. John could have seen the risen Jesus. Tenía tanto deseo que Juan podía ver este Jesús resucitado. I laughed about that too. Me reí. So you Me see, we reí. know that if Sabemos, God has defeated death Si Dios ha vencido la through the muerte death and a resurrection través de la of Jesus, muerte the Messiah, y our resurrección Lord, de then we Jesús, know nuestro that Mesías, whatever happens to us, sabemos que nothing lo can que destroy our pasa hope a and faith, no nosotros, matter what they nada do que to us. puede destruir nuestra fe. And some of us have already been killed for our Y faith. muchos de nosotros ya nos han sido perseguidos y matados por nuestra fe, como James, God Santiago, raised como Jesus Esteban. from the dead. Pero Dios I resucitó a suppose Jesús you've de la probably muerte. heard of that Tal vez han Saul of escuchado Tarsus fella, de ese Saulo de Paul the Tarso, apostle, I think he calls himself now, que 'cause he ahora spends se so llama much time among the Pablo Gentiles. el I haven't met apóstol, him myself, que pasa actually, mucho but tiempo con los gentiles. from time to No lo he time, conocido he todavía writes yo. these letters, Y él sabe and escribir they esas get circulated cartas around, y que the circulan churches, the places, the little a las communities of comunidades de fe, believers, like the one where donde se Gideon and I reúnen meet. los And one time creyentes. one came and I Una was vez so una struck carta by what vine he said that I wrote down and y estaba kept it on a scrap me of llamó tanto la parchment atención lo que había myself. escrito Let me see if I got it here. Yeah, here we are. que quería This was compartir what con the ustedes Apostle y le Paul anoté. wrote. He said this, Pablo so escribe esto, encouraging. que nos Gideon animó and me in our tanto a faith. Gedeón y a He mí en said, nuestra if fe. Christ is in you, Si- then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life Pero si because of Cristo righteousness. está en ustedes, el cuerpo And está if the muerto a causa Spirit del of him pecado, who pero el raised Espíritu que está en him from ustedes the es dead vida a is causa de la living in justicia. you, Y si el then Espíritu he de who aquel que raised levantó a Christ Jesús de from entre the los dead muertos will vive en also give ustedes, life to el mismo your que levantó a mortal Cristo de entre los bodies muertos, because of his también dará Spirit vida a who sus is in cuerpos you. mortales por medio de su If God Espíritu is for que vive en us, ustedes. who can be against us? Si Dios está con He nosotros, who ¿quién did puede not contra spare his nosotros? own son, but Aquel gave que him no up for us all, how will he not escatimó ni also su propio along with Hijo, him sino que lo entregó por graciously todos give us all nosotros, things? ¿cómo no habrá de darnos Who will bring generosamente any junto con Él charge todas las cosas? against those whom ¿Quién God has acusará a los que chosen? Dios ha escogido? It is Dios God es el who que justifica. justifies. Who ¿Quién then is the condenará? one who condemns? No Cristo one. Jesús es el que Christ murió has e died. incluso More than resucitó that, was raised to life and is at the right y hand está a la of derecha de God, Dios e intercede interceding por for us. nosotros. So who then Entonces, shall ¿quién nos separate aportará us del from amor the de love of Cristo? Christ? Shall ¿La trouble, tribulación? or ¿O la hardship, angustia? or ¿O la persecution, persecución? or ¿El famine, hambre? or ¿La nakedness, indigencia? or ¿El danger, peligro? ¿O or la sword? violencia? As it is Así está written, escrito. for your Por tu sake we causa face siempre nos death llevan a la all day muerte. long. We are Nos tratan considered as como sheep to ovejas be para el slaughtered. matadero. No, in Sin all embargo, these en todo things esto we somos más que are more vencedores than conquerors through por him medio who de loved aquel que us. nos amó. For I am Pues estoy convinced convencido that de que ni neither la muerte, death, ni nor la life, vida, ni los neither ángeles, angels, nor ni los demons, demonios, ni neither lo the present, presente, nor ni the lo future, porvenir, nor ni any los poderes, powers, ni lo neither alto, height, nor ni lo depth, profundo, nor ni cosa anything alguna en else toda in la all creación creation podrá will be able apartarnos to del separate amor de us Dios from the love of que nos ha God manifestado en that is Cristo in Christ Jesús, Jesus nuestro our Señor. Lord. Wow. Wow, wish qué I could write increíble. stuff like that. Quisiera yo escribir algo así.
Doesn't that lift your heart? Doesn't that ¿No se give you levanta tu hope? corazón? ¿No se anima tu You corazón see, con old Herod, esperanza? he could separate Solo John's head from his Herodes body, podía separar la but cabeza he de Juan couldn't de su separate cuerpo, John from God's love. pero no le podía separar del amor de No, no. Dios. John is with his Lord. No, More Juan than está conqueror. con su Señor. Es más que So that's the vencedor. first thing. Esa es la primera cosa. God raised Jesus from the dead. Dios levantó And we know he will Jesús keep de our la lives muerte. safe in him. But here's the other thing. Y la segunda cosa, Going back to that day in the prison, do you remember that regresando passage al from pasaje Isaiah de that Isaías, Jesus en el quoted and cárcel John remembered? que Jesús Well, citó y I Juan checked this out recordó. because I could Y decidí remember some other buscarle. things there that I thought Isaiah had said. And I went to the synagogue. I was able Quería to check it confirmarlo on en the el scroll of sinagoga, Isaiah quería because revisar el those rollo, words of the que esas prophet palabras de Isaiah don't Isaías stop with the wonderful things that were no going to happen paran, when no God would come. terminan de The lo que va a things that ocurrir, Jesus did las cosas in his maravillosas earthly cuando life. No, Dios va a venir. Isaiah goes on to Isaías envisage a sigue whole new para ver world todo of un joy nuevo, and un nuevo abundance mundo de that lies alegría, de ahead gozo, still. de abundancia que está por He venir. pictures in his words not a stairway to heaven, No es but a un, highway no into the city of God. es una escalera a los cielos, Listen pero to es un what camino. Isaiah says. He says, a highway will be Y there. habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. It will be No for those viajarán who por ella walk los on impuros, that way. ni transitarán por ella los necios. Wicked fools will not go about on it. No habrá león allí, no bestia que por él pase. Nor they will not be found there. Allí no les encontrarán. Por allí pasarán solamente los redimidos. Will walk there. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión They will enter Zion with con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo. Se alejarán la tristeza y el gemido. So you see, Entonces pueden ver we can endure que podemos shocks, perseverar durante choques, tragedias, persecución, cosas even muy duras, martyrdom, sufrimiento y el martirio. because we know that one Porque day sabemos que we un día will walk with vamos the a caminar redeemed con into los the city of God. redimidos a la ciudad de Dios. And we look forward to that day. Anticipamos ese día, We look forward to the day when everlasting joy will crown cuando our heads, alegría, and gladness and joy con will mucha overtake us, alegría vamos a and vivir sorrow and felices, sighing se acabarán will el flee llanto away. y el dolor, solo habrá alegría y felicidad. So you see, remember that Entonces, day cuando when we went to recordamos ask ese Jesus, día, cuando fuimos a that day preguntar a when we Jesús, told John back in the prison, cuando contamos a Juan That en was the en la day cárcel, when we knew eso fue el día que that sabíamos God was keeping que his Dios word, iba a cumplir su his palabra, word in the scriptures, his su word palabra through the en las prophets. escrituras, su God palabra a was través de los keeping his profetas y cumplía su And we promesa. know that God always will. Y sabemos que siempre lo va a Because cumplir, God kept his word when Jesus porque first Dios came. cumplió su palabra And cuando so we vino know Jesús. that God will keep his word. Y por when eso Jesus sabemos que comes Dios again. va a cumplir su palabra, And it's in Jesús that va a volver. absolute certainty of our Tenemos hope una from the certeza scriptures absoluta de and las from knowing the Escrituras living Lord Jesus y por Christ conocer that we el will go Cristo on vivo, following him, que whatever they do to quienes us. estamos siguiéndole, no importa you qué see, nos pasa. We know the story that we are in. Conocemos la historia Gideon and donde me. estamos, Gedeón y yo. We know how that story will end Sabemos cómo va a terminar esa historia, because we know the crucified porque and risen conocemos and el ascended Lord Jesus Señor Christ. Jesucristo muerto y resucitado. And so do you. Y para ustedes también lo conocen. Ustedes también lo conocen. Well, that Bueno, brother Chris told me to tell you my story, el hermano Chris me dijo que por So favor I les have. contara mi historia y ya les conté. so God be with you. Entonces,